La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega al estado de Oaxaca para llevar a cabo una inauguración de la nueva autopista Mitla-Tehuantepec, una obra que se la encargó mucho el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora vemos una vez más que la presidenta cumple otro compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es de recalcar que la construcción de esta supercarretera al Istmo comenzó en el año de 1999 bajo el gobierno de José Murat en tiempos del presidente de la República, Ernesto Zedillo. Durante casi 2 décadas quedó la obra abandonada, pero el dinero destinado para esa obra desapareció como arte de magia. Han pasado varios gobernadores estatales: José Murat, Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cue y Alejandro Murat. Pasaron sin que la carretera fuera concluida. Con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, retomó nuevamente esta obra y dijo en aquella ocasión que la supercarretera se tenía que terminar durante su sexenio, pero por la complejidad de esta supercarretera, los trabajos se retrasaron. Pero hoy vemos claramente que después de más de 20 años, esta obra llega a su fin. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, corta el listón inaugural y de inmediato abre el paso para toda la gente que transita para esa zona. Con gran júbilo y emoción, el pueblo de Oaxaca estrena una vez más otra supercarretera que conectará directamente con el sitio de Tehuantepec y desde luego con el tren interoceánico del Istmo. Veamos este emotivo momento de inauguración histórica que se llevó a cabo en esta zona del país, porque de no ser por el expresidente AMLO, esta obra seguiría parada. A continuación voy a describir los aspectos técnicos de esta autopista. A un gobierno lo caracterizan y sus políticas, y estas políticas se reflejan en sus obras. Y para llevar a cabo las obras se requiere capacidad técnica, pero sobre todo autoridad moral. Y eso fue lo que se dio en los últimos 6 años a partir de que se inicia esta última etapa de la carretera que inició hace 20 años, que no se terminaba y que en uno de los tramos más complejos técnicamente el presidente López Obrador arranca y hace estos 57 kilómetros adelante. Aquí se ve el total de la longitud, son cerca de 170 kilómetros, 112 que están en operación y 57 kilómetros que se construyeron en los últimos 6 años, como lo acabo de describir. Esto representa un ahorro de casi 2 horas, de un tramo que se llevaba 4 horas y media, ahora se va a cruzar o ya se está cruzando en 2 horas y media. En diciembre tuvimos aforos de cerca de 15,000 vehículos, aún pasando en tramos donde no estaba totalmente concluido. Adelante. Y esto representó un reto de construir 124 estructuras en 57 kilómetros. Aquí pueden ver parte de ellas, los pasos vehiculares inferiores, 10 túneles con una longitud de 1.6 kilómetros, el más extenso de 250 metros en el tornillo que todavía nos tocó alargarlo un poco más para darle mayor seguridad, 20 entronques que representan cerca de 30 kilómetros de gasas vehiculares. Que esto es muy importante en la interconexión de las diferentes comunidades, 79 puentes y viaductos con una longitud de 6.5 kilómetros que tienen alturas entre 15 y el más alto 100, que con la estructura lleva hasta 110 metros en Acatlancito. Y finalmente esto es reflejo de esa gran capacidad técnica de todos los que participan en la ejecución de estas obras. Para dimensionar volúmenes, pasamos a la siguiente, por favor.
Solo para que vean, son cerca de 30 millones de metros cúbicos de cortes en los cerros, de rellenos casi 14 millones, casi 16 millones de metros cúbicos, 1.274 traves, 42.000 toneladas de acero, 89.000 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Esto es parte de lo que significó la complejidad y donde trabajadoras y trabajadores de la industria de la construcción son quienes ahora no los vemos, pero que participaron a lo largo de muchos años para llegar a este resultado. Adelante, y por eso siempre mi reconocimiento, nuestro agradecimiento a las trabajadoras, a los trabajadores que, como siempre hemos dicho, son los mejores del mundo. Y aquí no quiero dejar de mencionar a todos los que participan, entre ellos a los residentes, que siempre son los que están 24 horas en los sitios. En este caso fueron el ingeniero Jesús Ramón Barrón, el ingeniero Cleto Alejandro Ramos Salazar, el ingeniero José Chávez Monje, a los directivos, en este caso de Grupo Carso, al ingeniero Slim, a Antonio Gómez y a todo su equipo, y al personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Juan Carlos Fuentes, al subsecretario, al director del centro, a José Luis Chida, y a Esteban Rutilio Sánchez y a Fabián Martínez. Y finalmente, siempre venir a Oaxaca pues es un gusto, algo que caracteriza a los pueblos. Decía Andrés Enestrosa, si quieres conocer a un pueblo, dice la sabiduría popular, óyelo cantar. Y junto con oírlo cantar, conoce su cocina. Y si oyes cantar a la cocinera mientras guisa, mejor aún, en lo que come y en lo que canta se conoce un pueblo. La canción es la ventana por donde se nos va el alma, vuela hacia las alturas y hacia el cielo. Va y vuelve la canción cuando tiene un quehacer en una comunidad, en un país. Óyelas, vuélvelas a oír, que ellas te procurarán dicha, olvido, consuelo, porque nunca el arte quiso otra cosa que ayudarnos a vivir. Gracias, Oaxaca, por siempre cantar. Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar en Oaxaca otra vez. La última vez que vine a Oaxaca, yo los amo más. La última vez que estuve en Oaxaca fue en la gira de transición, cuando vinimos con... Ah, sí es cierto, tienen razón. Bueno, la penúltima era la que recordaba en ese momento, cuando estuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido. Y recuerdo su última intervención. ¿Qué fue lo que dijo allá en Guelatao? Que estaba enamorado de Oaxaca. Pues se transmite el amor porque estamos enamorados de Oaxaca, todas y todos los mexicanos. Estamos viviendo tiempos muy especiales en nuestro país. El tiempo de la cuarta transformación de la vida pública. Cuando estuvimos en campaña en Oaxaca, decíamos que estaba por decidirse dos temas fundamentales. El primero, la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. Y el segundo,
Dije que era tiempo de mujeres. Y se cumplieron las dos, porque estamos dando continuidad a lo que inició el presidente López Obrador, y al mismo tiempo, al llegar una mujer a la presidencia de la República por primera vez, pues no solamente es que haya llegado una mujer, sino que llegamos todas las mujeres mexicanas, somos parte de la presidencia de la República. Y hay quien dice, pero ¿cómo es posible que hable del presidente López Obrador si ya hay una nueva presidenta? ¿Cómo es posible que diga que haya continuidad de la transformación? Debería decir que hay un nuevo sexenio, como se acostumbraba en las épocas del PRI, donde cada vez que llegaba un presidente negaba lo que había hecho el presidente anterior. Pero nosotros, ¿cómo vamos a negar nuestro origen? ¿Cómo vamos a negar lo que somos? Si cuando recorrimos el país dijimos que somos parte de un movimiento social que llegó a la presidencia de la República. Así que con mucho honor, con mucho orgullo y con mucha convicción decimos que somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México y que nunca vamos a traicionar ese principio, porque el que luchamos durante tantos años. La cuarta transformación tiene principios, tiene causas por las que hemos luchado siempre. Decimos que uno de los principios de las causas es que cuando llega un gobierno de la cuarta transformación, gobernamos con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Que eso no cambia, no solamente porque es justicia, sino también porque se demostró que cuando se apoya a los de abajo, cuando se apoya a los que históricamente habían estado olvidados, no solamente le va mejor al pueblo de México, sino le va bien a todo México. Fíjense hoy la fortaleza del peso, hay un récord histórico de inversión extranjera directa, estamos bien en recaudación, está bien el país. La inflación en enero, que normalmente le llaman la cuesta de enero, pues está más baja la inflación en enero que lo que estuvo en diciembre y lo que estuvo en noviembre. Quiere decir que la economía está bien, y está bien porque no hemos cambiado la forma de gobernar. Gobernamos con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, y eso no va a cambiar porque somos la cuarta transformación de la vida pública. Gobernamos con el principio de erradicar la corrupción, de que el recurso del pueblo es del pueblo de México, que lo que se paga en impuestos se le tiene que regresar al pueblo de México, que ya no aquellas épocas donde lo que se pagaba en impuestos iba a los de arriba, ahora va al pueblo de México. ¿Y cómo se le regresa al pueblo? Se le regresa en programas de bienestar, en obras de infraestructura que ayudan al desarrollo del país, y se le regresa también con apoyo a las comunidades. Es una visión completamente distinta. Y esa visión tiene una máxima, que es una máxima del gran presidente Benito Juárez, que dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De ahí viene ese principio de la transformación. Y el tercer principio con el que gobernamos, que es la esencia de un gobierno que está cerca del pueblo, es con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense, ahora, este año 2025 va a pasar a la historia por muchas razones, pero una de ellas es porque el 1 de junio de este año, entre todas y todos vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
también aquí hay que agradecérselo a nuestros senadores, senadoras, diputados, diputadas federales que han estado por la transformación. Votaron para que se reformara la Constitución y que ya a los ministros, ministras de la Corte no los elija el Senado de la República por decisión de los senadores y senadoras, sino que los elija el pueblo de México. Dicen que eso es autoritarismo, imagínense. ¿Cómo va a ser autoritarismo que el pueblo elija el Poder Judicial? Ustedes saben que Benito Juárez fue presidente de la Corte y en aquella época lo eligió el pueblo de México. No fue una decisión del Poder Legislativo. Pues ahora estamos recuperando eso, pero vamos a elegir desde los jueces hasta los ministros de la Corte. No se les olvide, 1 de junio hay elecciones en nuestro país. Por primera vez va a pasar a la historia nuestro país y nuestro pueblo por elegir al Poder Judicial. Esos son los principios de la transformación y eso quiere decir darle continuidad a este momento histórico que estamos viviendo. Pero además continúan todos los programas del bienestar, todos. El apoyo a los adultos mayores, la pensión a los adultos mayores continúa. Pero ya no solo continúa porque quiera el presidente o la presidenta, sino que ya está en la Constitución que a partir de los 65 años, todas y todos los mexicanos tienen su pensión a los adultos mayores. Continúa también el apoyo a las personas con discapacidad. Continúa también el apoyo a los jóvenes de preparatoria. Continúa el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo con producción para el bienestar. Ya se está repartiendo el fertilizante gratuito en el campo. Todos esos programas que dejó el presidente López Obrador continúan y por eso es la continuidad de la transformación. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos nada más en consolidar lo que existía. Vamos por más. Bueno, ya este mes se está repartiendo las tarjetas a todas las mujeres de 63 y 64 años de edad, a todas. Y vamos a iniciar ya muy pronto 60, 61 y 62. Ese nuevo programa de bienestar se llama Pensión Mujeres Bienestar. Hoy me preguntaron en la mañanera del pueblo que si también los hombres iban a tener la pensión desde los 60. Y yo dije, por lo pronto a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Pues porque históricamente las mujeres hemos hecho tareas que no debería ser así, pero hacemos tareas que los compañeros no participan. No debería ser así, porque entre todos debemos cuidar a los hijos, todos y todas. Entre todas y todos debemos hacer las tareas del hogar. Pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los niños? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar, que estamos pendientes, que esté limpia la casa, que hacer la cama, que lavar los trastes, que los niños vayan a la escuela, todo eso? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? ¿Ya vieron quién se ríe? ¿Verdad? Que se enfermó el marido y estamos, ya te enfermaste, viejito, que hay que llevarte la medicina. ¿Cierto o no? Llegamos a los 60 años. Yo ya tengo 62, o sea que sé de lo que hablo. Ya crecieron los hijos. Ya salieron de la casa, hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos, ¿verdad? Sea que trabajemos fuera de la casa y en la casa hacemos eso que le llaman la doble jornada. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo que hemos hecho las mujeres? Pues dijimos que llegamos todas.
Como hay mujer presidenta, pues vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, el apoyo de pensión Mujeres Bienestar. Y cuando se cumpla 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Por eso iniciamos con las mujeres de 60 a 65. Ese es el primer programa de bienestar nuevo. Ya se están entregando las tarjetas, es más, son 1 millón de mujeres en todo el país de 63 y 64 años. Pues ya se hizo el depósito a las primeras 300,000 mujeres. Nosotros no perdemos tiempo, cumplimos nuestros compromisos. El segundo programa de bienestar es el apoyo a todos los niños y niñas que van a escuela pública, a todas y a todos. Este año, todas y todos los adolescentes que van a la secundaria pública van a tener su beca. Todas y todos, no se va a quedar ni una familia que tenga hijos en la secundaria sin la beca. La beca le pusimos el nombre, tiene el nombre de Rita Cetina. ¿Quién es Rita Cetina? Pues es una maestra yucateca, fue una maestra yucateca que vivió a finales del siglo XIX y que dedicó su vida a que las niñas se educaran. Hizo un instituto que se llamó La Siempre Viva, La Siempre Viva, y dedicó su vida para que las niñas pudieran tener educación, porque hubo una época en donde las niñas no iban a la escuela, era muy difícil ir a la escuela. Entonces ella se dedicó a eso y en honor a ella hicimos la beca Rita Cetina. Pues ahora en febrero se hacen las asambleas en todas las secundarias públicas. Asambleas para entregar ya las tarjetas del Banco de Bienestar para que todos los niños y niñas de secundaria tengan la beca Rita Cetina. Ese es el segundo programa de bienestar. El próximo año ya nos vamos a las primarias y a los preescolares. El objetivo es que todas las niñas y niños que van a escuela pública tengan un apoyo, tengan una beca. ¿Por qué lo hacemos? Porque el derecho a la educación, porque la educación es un derecho, aunque durante años dejaron de apoyar la educación pública, lo hacemos porque las familias tienen gastos para llevar a sus hijos a la escuela. No solamente es que la escuela sea gratuita, sino que tenemos gastos para comprar los uniformes, tenemos gastos para los cuadernos, para todo lo que está asociado a la educación. Y ahora queremos que las familias no gasten, que tengan todo lo necesario para que los hijos vayan a la escuela. Entonces ese es el segundo programa de bienestar. El tercer programa de bienestar se llama Salud Casa por Casa, que ya vi los letreros de los medicamentos, ya lo vamos a atender, ya lo está atendiendo el doctor Alejandro Schwartz, así que... Y también el gobernador nos está ayudando mucho. Por cierto, ni lo saludé al gobernador Salomón Jara, un compañero de lucha de primera, un gran gobernador de este estado. Gracias, Salomón. Y también al presidente municipal, Esaú López, también gracias por este recibimiento. Decía que el tercer programa de bienestar se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Ya nuestros compañeros de servidores de la nación, que hay que darles un aplauso porque son realmente compañeros y compañeras de primera, están visitando todas las casas de los adultos mayores, todas las casas de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Las visitan para hacerles una entrevista
les preguntan sobre su estado de salud, un cuestionario que hizo la Secretaría de Salud. Este mes, enero, se estuvo ya contratando a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras del programa Salud Casa por Casa. Estos enfermeros, estos médicos, ¿qué van a hacer? Van a visitar por siempre, no crean que una vez, siempre, una vez al mes o una vez cada 2 meses, a todas y todos los adultos mayores en su casa. Van a visitarlos, van a tomarles sus signos vitales, a ver cuál es su estado de salud. Si es posible que no hay nada mayor y requieren algún medicamento, ahí mismo se los van a recetar. Y si no, los van a acompañar a los centros de salud, a los hospitales, para poder prevenir mayores enfermedades. Y a mediados de este año vamos a iniciar con la construcción junto a los bancos de bienestar de farmacias del bienestar, para que puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos a partir de estas visitas médicas que se están haciendo, y los van a visitar permanentemente. Este programa se llama Salud Casa por Casa. Es el tercer programa de bienestar que estamos impulsando. Es parte de la transformación. Fíjense, este año estamos destinando a los programas de bienestar más de 800,000 millones de pesos. Es una inversión importantísima. Esto no ocurre en ningún país del mundo, en ninguno. Que haya un recurso que se le da directo del presupuesto público a la gente, sin intermediarios, sin preguntarles cómo era antes, si pertenecían a un partido político o no. O alguien les pregunta si son de un partido político cuando les dan el apoyo para la pensión, para el bienestar, o se los condicionan. No como era antes, que nada más llegaban a las comunidades cuando iba a haber elecciones y daban los apoyos. Ahora es directo, no hay intermediarios, al contrario, hay compañeros que visitan casa por casa. Es una inversión que solo se hace en nuestro país y es gracias a la cuarta transformación de la vida pública de México. Ahora, el día de hoy estamos aquí para inaugurar esta carretera que tenía años tratándose de terminar y finalmente la terminó el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Mitla-Tehuantepec. Una carretera muy importante para Oaxaca. Aquí hay que agradecer además a Grupo Carso, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron. Muy difícil hacer esta carretera, muchos puentes, túneles, muy complicado. Y me consta que hasta el 24 de diciembre, el 31, estaban trabajando para poder terminar la carretera. Así que muchas gracias. Antonio Gómez, que es quien coordina todos estos trabajos, muchas gracias, Antonio. También no lo menciono, por supuesto, al equipo que coordina Jesús Esteva, pero está aquí Jorge Mendoza de Banobras, que también hizo un gran trabajo para poder terminar la carretera. Entonces, hoy estamos aquí para inaugurar, pero vamos a hablar de qué otras cosas vamos a hacer aquí en Oaxaca, porque estos programas que les planteo pues son nacionales. Pero aquí en Oaxaca, pues ya lo anunció el gobernador, vamos a hacer la carretera de Salina Cruz hasta Zihuatanejo, Salina Cruz, Pinotepa, aquí en Oaxaca. Vamos a empezar este año en la zona de Pochutla, en esa parte vamos a iniciar. Esa es una de las obras. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Me comprometí con el gobernador a repavimentar todas las carreteras de Oaxaca, las federales y las estatales. Vamos. Esa tuvo más aplausos que la otra carretera.
Vamos a ir mañana por la Mixteca Alta, vamos a ir de Huajuapan hacia la costa, porque ahí hay muchas carreteras que requieren repavimentación. Entonces vamos con el secretario de Infraestructura para poder ir a visitarlas, además de entregar las tarjetas del bienestar. ¿Qué más vamos a hacer? Pues a darle continuidad a los caminos artesanales, como me comprometí. No solo los que ya se hicieron, sino los 6 años del gobierno, si así lo quiere el pueblo de México, vamos a seguir haciendo caminos artesanales para todas las comunidades de Oaxaca. ¿Qué más? Vamos a hacer para la ciudad de Oaxaca, que queda cerca, le ayuda también a Mitla. Vamos a hacer la presa de Paso Ancho para poder llevar agua a la ciudad de Oaxaca. Por supuesto, con apoyo y con consulta a las comunidades, que eso siempre hay que hacerlo, no solo porque está en la Constitución, sino por convicción. Vamos a hacer la planta de separación de basura para Oaxaca, para la ciudad de Oaxaca también. Seguimos trabajando en el interoceánico, ese proyecto no termina. El interoceánico, estamos trabajando en la línea K. La línea K, pues es la que va del Istmo hasta la frontera con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. Ese tren se sigue trabajando, lo seguimos desarrollando, va a ser todo este año y principios del 2026 para poderlo terminar. Es tren de pasajeros y tren de carga, seguimos. Y también todos los polos del bienestar que están en el Istmo, es decir, el desarrollo de parques industriales en toda esa zona, que con apoyo y aprobación de las comunidades ya hay varios que se están desarrollando y que vamos a seguir desarrollándolos como parte del interoceánico, que lo hace la Secretaría de Marina. Por cierto, ¿sí saben de dónde es el secretario de Marina? De Oaxaca, sí. Ya que llegamos aquí me entregó una serie de peticiones el presidente municipal de aquí de Mitla y justo le comenté a Jorge Mendoza y a Jesús Esteva, porque me dicen que hace falta un paso a desnivel, por lo menos, producto de la carretera, ¿verdad? Bueno, pues ya lo van a ver aquí con SICT y con Banobras para que podamos terminarlo completo. Y tenemos los otros programas, Vivienda para el Bienestar, que también aquí en Mitla y en otros lugares vamos a hacer 1 millón de viviendas en todo el país. De 2 maneras. Una parte es el Infonavit, con el Infonavit para todos aquellos que son parte del Infonavit. Y para quien no pertenece al Infonavit también va a haber vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Viviendas rurales y viviendas urbanas para las personas que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, para las personas de menores recursos que después no tienen acceso a vivienda, y el programa de mejoramiento de vivienda, que consiste en dar un crédito con 0% de interés a pagar en 15, 20 años para mejorar las viviendas. Ese también viene aquí a Oaxaca, Viviendas para el Bienestar. Y por supuesto, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, la terminación de todos los hospitales, todo eso vamos a seguir desarrollando aquí en Oaxaca. Y algo importante que también lo hicimos este año, ustedes saben que gracias a diputados, senadores, a los congresos locales, se cambió la Constitución. El presidente López Obrador quiere mucho a Oaxaca, porque aquí dice él, lo platicamos en toda la gira de transición y lo dice en su libro Gracias, se dio cuenta al visitar todos los municipios de Oaxaca de que la grandeza de México viene de los pueblos originarios, viene de nuestra historia, de la grandeza histórica, pero de los pueblos originarios de hoy, y particularmente en Oaxaca, donde todavía tienen
prácticas donde todavía tienen usos y costumbres como el tequio, que refleja la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo, la tierra comunal, que es esencia de Oaxaca y de los pueblos originarios, eso que es parte de lo que somos como mexicanos, de la grandeza cultural, hoy se reconoce en la Constitución de la República. El artículo 2 de la Constitución reconoce por primera vez los derechos plenos y como sujetos de derechos a los pueblos originarios. Y como consecuencia de esa reforma, tomamos la decisión de que este año, por primera vez en la historia, las más de 13,000 comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas y comunidades afromexicanas tengan por primera vez un presupuesto entregado a la comunidad, todas y todos los pueblos originarios. Antes solamente había presupuesto para la federación, para los estados y para los municipios. Y ahora hicimos la cuarta representación popular. Van a recibir, van a hacer su asamblea, van a tomar la decisión, los pueblos, las comunidades, de en qué quieren utilizar ese recurso, y sea de usos y costumbres o a través de la comisión que se decida, se les va a entregar un presupuesto para que se decida en qué se quiere utilizar. Eso es algo histórico también en el país. Estamos haciendo realidad el segundo constitucional. Esto es parte de la transformación de la vida pública. Yo vengo aquí a decirles que nunca nos vamos a alejar del pueblo de México, a reconocer, además, estando aquí en Oaxaca es muy importante, a los paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Solidarios siempre, que cuando se van a Estados Unidos no olvidan nunca a sus familias. He hablado con el presidente Trump 2 veces por teléfono, las 2 antes de que llegara él al gobierno. Y la segunda vez que hablé con él, me preguntó que ¿por qué en México? Me preguntó, ¿en México tienen problemas del fentanilo, de consumo de fentanilo? Y le dije, no, en México realmente es muy poco ese problema. Sí hay problemas de consumo de estupefacientes, pero comparado con nuestro vecino del norte, no, y menos de fentanilo, que es una droga muy potente que tienen una crisis muy grave en Estados Unidos por eso. Y me preguntó por qué, y le dije, bueno, pues es que las familias mexicanas tenemos valores y nos cuidamos entre nosotros, y eso es lo que pasa con nuestros paisanos y paisanas que están del otro lado, que nunca nos olvidan, y por eso nunca los olvidamos. Ayer en la Mañanera del Pueblo explicamos cómo no solamente apoyan a la economía de México con las remesas, sino que contribuyen muchísimo a la economía de los Estados Unidos. Fíjense, son casi 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, sumando a los casi 37 millones de mexicanos y mexicanas que de primera, segunda o tercera generación están en los Estados Unidos. Así que desde aquí les enviamos un reconocimiento, nuestro cariño, nuestro apoyo. Siempre vamos a estar junto a ellos, apoyándolos, cuidándolos y reconociendo que la grandeza de México está en los pueblos originarios, está en nuestra historia patria. Oaxaca tiene los 2 pilares de la grandeza de México. Tiene la grandeza de los pueblos originarios y tiene la grandeza de un presidente que nunca se venció, que luchó contra los franceses, que condujo a su pueblo a la segunda independencia y que transformó para bien e históricamente a nuestra república, el gran presidente Benito Juárez García. Eso es Oaxaca y por eso queremos a Oaxaca y vamos a seguir apoyando a este grandioso estado. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva México! ¡Que vivan los migrantes!
México! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural de la carretera Mitla-Tehuantepec, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del presidium que le acompañan. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.